Bendiga a todos, hermanos, en esta noche, en el nombre de Jesús. Bienvenido. Recuerde, hermanos, que en estos días estamos clamando al Señor por su presencia, día o semanas de oración, para que el Señor pues haga algo maravilloso en nuestras vidas. Póngase de pie, hermanos, y leamos juntos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, un versículo que creo que todos conocemos de memoria o debemos de conocer de memoria. Hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, este versículo es tan conocido, hermanos, el versículo 32 que vamos a tomar como base en esta noche para la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Es muy fácil. Si no se lo puede, pues ahorita se lo puede aprender. Y si ya se lo sabe, pues es bueno que utilice, hermanos, su mente para aprender la palabra de Dios. Lo decimos juntos, hermanos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora sí, todos. ¿Verdad que está fácil? Otra vez todos, hermanos, fuerte. Y conoceréis, y la verdad os hará libres. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo donde tu nombre es exaltado, tu nombre es bendecido, tu nombre es en gran manera alabado en medio de tu pueblo, porque eres tan fiel y tan bueno, a pesar de que muchas veces fallamos. Tu palabra nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, y te damos la gloria, y te damos las gracias, y te damos a ti el reconocimiento, esperando que tu palabra también nos edifique en todo momento. Señor, tu palabra fluya con poder y pueda, Señor, tener el resultado para la cual la envías a cada uno de nosotros. Bendice, oh Dios, este tiempo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Pon en nuestro corazón ese discernimiento que viene de parte tuya y también esa gracia de atender a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo, llamado también la neumatología, ¿se recuerda? La neumatología, que es el estudio o la doctrina del Espíritu Santo. Y este es el último tema en cuanto a esta doctrina del Espíritu Santo. Ya llevamos casi un año estudiando la doctrina del Espíritu Santo, hermanos. Y lo que quiero que hablemos, hermanos, la última vez, el día lunes pasado, hablábamos acerca del punto de la imposición de manos. Y esto, más que hablarlo, es de practicarlo. De practicar imposición de manos, hablamos para cuando una persona se acerca a Dios en reconcilio, en entrega, se impone manos para repartir el poder de Dios, y también para, hermanos, que sean perdonados los pecados. También se hace para sanidad, también se hace para recibir de Dios alguna bendición que Él tiene, o para una palabra específica en nuestras vidas. Pero hoy quiero que hablemos, hermanos, siempre hablando del Espíritu Santo, la importancia que Él debe de tener como pueblo de Dios, que Él more en medio de nosotros, que Él reine, que Él hable, que Él guíe. ¿Para qué? Porque hay una confusión sobre las cosas espirituales o sobrenaturales. Algunas veces les he hablado una que otra cosita en cuanto a este tema. Pero aquí Jesucristo, antes de decir este versículo que hemos dicho todos, Él dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, les dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego de que el Señor habla estas palabras, dice: y conoceréis la verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Permaneciendo en Él, permaneciendo en la roca inconmovible. Por eso en San Juan 15, versículo 5, Jesús dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, primeramente estoy, hermanos, hablando, y debemos de reconocer cuáles son las fuentes de poder espiritual o sobrenatural. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué debemos de reconocerla? Porque Dios es todopoderoso, pero hay alguien que lo quiere imitar. Igualar. Lucifero, Satanás o diablo o todos los nombres que pueda recibir. Este ser, hermanos, lo leemos allá en Isaías, por ejemplo, allá, y en Ezequiel 28, en Isaías 18 también, cómo este ser quiso igualarse a Dios y dijo: voy a subir al cielo, al norte, donde está el trono de Dios, y ahí voy a poner mi trono y voy a ser semejante al Altísimo. Pero Dios, que conoce todo porque Él lo creó todo, y el Señor lo destierra del cielo, lo echa de ese lugar glorioso.
y lo arrojó a la tierra. Y hermanos, este ser, el enemigo, también, hermanos, tiene un poder, pero es claro que es un poder limitado. La primera fuente de poder espiritual o sobrenatural es Dios y sus ángeles. Un poder, hermanos, incomparable, un poder maravilloso. Abrió las aguas, creó el cielo y la tierra, hizo caer maná del cielo, hizo tantos milagros, porque Él es Dios todopoderoso, nada es imposible para Él, dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Pero la segunda fuente de poder espiritual o sobrenatural es Satanás y los demonios, un poder limitado. Anteriormente les hablaba de que el enemigo utiliza su poder limitado para tratar de engañar, de persuadir a las almas que no conocen y no tienen a Jesús, a Dios en sus vidas. Los hombres, cada ser humano es como un canal. Imagínense, como siempre les ejemplifico la fe. Nosotros somos como, por decirlo, aquel chorrito que está allá, ¿verdad? Y hermanos, a través de ese chorrito, a través de esas tuberías, el agua fluye. Entonces nosotros, de una forma similar en el ámbito espiritual, somos estos canales por medio del cual puede fluir el poder de Dios. Pero si alguien no está en las manos del Señor, también puede fluir el poder del maligno. Pero por eso necesitamos conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿por qué se refiere Jesús al hablar de la verdad? Porque hay engaño. En el mundo espiritual y físico hay mucho engaño, de las cuales, hermanos, el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento. Oiga, el enemigo ha cegado el entendimiento, por eso el ser humano vive entenebrecido, vive cegado, vive, hermanos, muerto espiritualmente. Porque Satanás ha colocado, por decir así, una venda que no les deja ver, que no les permite ver la gloria de Dios. Pero hermanos, también la palabra nos enseña que el enemigo, él se viste como un ángel de luz para poder engañar. Y es por eso que al hablar acerca de esta confusión sobre las cosas espirituales y sobrenaturales, no porque algo sea espiritual proviene de Dios. La Biblia lo dice así en Tesalonicenses, ¿verdad? Examinadlo todo y retened lo bueno. Pero también el apóstol nos dice, hermanos, más adelante, él nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probadlos si vienen de Dios. Hermanos, por eso los hombres somos como canales que se conectan a una fuente, ya sea el poder divino, el poder de Dios. Cada vez que le mencione yo el poder divino, me refiero específicamente al poder de Dios, al poder de su espíritu, al poder de su palabra, al poder del nombre de Jesús. Hermanos, pero la confusión espiritual se da incluso en muchas congregaciones a causa de que no logran diferenciar o reconocer, hermanos, tres cosas muy importantes que le he puesto acá. Hace algunos días, algunas semanas, les hablaba acerca de cómo aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. A ver, les decía, hay tres voces que usted y yo podemos escuchar y que debemos de reconocer. La primera voz que nosotros escuchamos o podemos escuchar claramente es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Segundo, es la voz del maligno. Y tercero, obviamente, es la voz humana. Es el deseo de cada uno, de lo que la Biblia le llama sus propias concupiscencias o deseos, que si no están acorde a la voluntad y a la palabra de Dios, obviamente son contrarios a su voluntad. Ahora les decía, el enemigo cuando habla al ser humano, él va a tratar en su deseo de que usted y yo hagamos las cosas malas, por decirlo así, a la fuerza. Es decir, va a querer someternos a su propia voluntad, como en el ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo. Oiga, 3 veces trató de tentarle, de que Jesús accediera a su deseo, al capricho del maligno. Primeramente le dice, convierte estas piedras en pan. Y parecía una buena razón, parecía una palabra oportuna luego de que Jesús había estado 40 días en ayuno. Mire ayer, hermano, que estuvimos en ayuno casi todo el día o todo el día. Mire, hermano, aparte del ayuno, en San Martín estaba haciendo un gran calor, ¿verdad? Y estuvimos ahí los 3 cultos seguidos. Se hizo la Santa Cena y qué bendición. Pero mire, al final, hermanos, había un pequeño refrigerio que al final se repitieron, quizás, ¿verdad? Hasta que se acabaron aquello. Porque en la parte física el hombre tiene hambre. Y en una forma similar estaba Jesús luego de 40 días.
de ayuno, de búsqueda del Espíritu Santo, búsqueda de la dirección del Padre. Y el enemigo aparece y le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Parecía una buena palabra, pero era el maligno hablándole a Jesús. Y Jesucristo no accedió a esta tentación. Vea, la intención del maligno era que Jesús accediera, como casi obligándolo. Segunda vez lo llevó, hermanos, a un lugar alto y le dice, tírate, si la palabra dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y la tercera es donde le dice el enemigo directamente, si tú te inclinas y me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y se le olvidaba que Jesús es el Señor de toda la creación. Pero vean estas tres tentaciones. El maligno trató de forzar a Jesús a que accediera a su deseo, y así lo hace hasta el día de hoy. Desde la creación, cuando engañó a la primer pareja, el enemigo utiliza eso, el engaño, tratar de seducir al ser humano cuando le habla para que acceda a las cosas malas. Esa es la voz del maligno. La voz del ser humano es aquella que tiene, hermanos, que tiene una dualidad, es decir, como que no sabe si es bueno o es malo, está entre, como se dice algún dicho, ¿verdad? Entre camagua y elote, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? Pero es que yo quiero hacerlo, pero si lo hago me pueden decir esto, me va a pasar esto, pero si dejo de hacerlo también me va a pasar esto. Hay una dualidad, hay una, ¿cómo le diría la palabra, hermanos? No hay una claridad en cuanto a lo que se va a hacer. Esa es la voz humana, porque el hombre, dice la Biblia en Santiago, es inconstante, de doble ánimo. Pero la voz de Dios, a pesar de que Él es todopoderoso, omnipotente, Él no nos obliga. Él tampoco, hermanos, nos pone en incertidumbre, sino que su voz es clara, es firme. Si habla en contra del pecado, ¿qué Él dice? Arrepentíos. La palabra del Señor es clara. Y el Espíritu Santo, cuando nos habla en su voz, vamos a encontrar, hermanos, autoridad, como dice en Lucas 4:4, donde dice que Jesús hablaba y con autoridad. La gente miraba que Él, hermanos, enseñaba. Entonces la voz del Espíritu Santo nos va a conducir, a guiar. Por eso su función es ser el consolador, el paracletos, el que guía al pueblo hacia la voluntad de Dios. La voz de Dios, entonces, hermanos, aunque es potente, es poderosa, no nos va a obligar, aunque lo podría hacer, pero sí nos va a decir, es por este camino que debes de andar, es por este rumbo en que debes andar. Por eso dice la Biblia, hermanos, dame, hijo mío, tu corazón. Oiga, la palabra de Dios dice, dame, hijo mío. Él lo podría obligar a cada uno, ¿verdad? Hazlo así, así. Pero le dio algo que se llama libre voluntad o libre albedrío. Pero le repito, cuando una persona viene a los pies de Dios, a pesar de que tiene el libre albedrío, a pesar de que Dios también le invita a la salvación, Dios no se mete con el libre albedrío. Lo que Dios hace, según Proverbios 23:1, es que Él toca el corazón. Él toca el corazón. Y es lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta, 3:20, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire cuántas personas pasan ahí, hermanos. Mientras los que pasan a ministrar acá y los músicos podemos ver, ahí pasa mucha gente. A veces se quedan viendo para adentro, ¿verdad? Qué bueno que cuando los servidores los han invitado y han accedido a pasar. Pero mire, la gente está ahí, la puerta está abierta, los servidores están ahí para dar la bienvenida. Pero es una decisión propia el acercarse a Dios. El acercarse a Dios. Entonces, cuando Dios trata con el ser humano para la salvación, Él no trata con nuestro libre albedrío, Él trata con el corazón. Por eso dice ahí en Proverbios 23, ¿verdad? Proverbios 23, leámoslo a ver, 23 o 28, vamos a ver. Proverbios. Vamos a Proverbios, hermanos. Como siempre le invito a que leamos la palabra del Señor juntos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Proverbios 21. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Ahí donde dice el corazón del rey, pongamos nuestro nombre, ¿verdad? Ahí está el corazón de hermano Danilo, hermano René, hermano Samuel, hermana Tona, hermana Carlita. Así está, dice, el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y hermanos, Dios, a pesar de que tiene toda la autoridad y el derecho porque Él nos ha creado y nos ha creado para su gloria, Él toca el corazón. Entonces, debemos de distinguir estas fuentes de poder y estas tres voces de Dios, la voz del diablo y la voz del ser humano. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque la confusión está ahí, radica ahí la confusión de muchos creyentes, de que no diferencian lo divino, lo satánico y lo falso. Lo falso es, hermanos, en cuanto a lo humano. ¿Por qué hablo acerca de lo divino? Me refiero, hermanos, a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que hemos leído. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren, en el mundo hay muchos libros que se quieren comparar a la Biblia. ¿Como cuáles? Bueno, uno de los más antiguos, hermanos, es el famoso llamado Popol Vuh. Podemos hablar ahí también acerca de el libro de los Mormones. Podemos hablar también ahí de la famosa Biblia. ¿Cómo se llama la Biblia? Las escrituras que se llama de la Biblia de las Américas, algo así creo que se llama, que son las de los testigos. Podemos hablar ahí de tantas cosas, pero mire, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque dicen, es la Biblia de allá, es la Biblia de los otros, pero se olvidan que realmente la Biblia es la palabra de Dios, y el hombre trata de acoplar la palabra de Dios a su propia voluntad y no su voluntad a la palabra de Dios, hermanos. Lo segundo es lo satánico, es decir, la imitación del maligno. Él se va a disfrazar como ángel de luz para seducirnos, para engañarnos. Hermanos, y esto lo vemos en la palabra del Señor. ¿Se recuerda cuando Jesús reprende al maligno en la vida de Pedro? ¿Cómo le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dice. Apártate de mí. Pero detrás de ese telón, ¿quién estaba? Satanás mismo, que le decía, Señor, no permitas que te lleven a la cruz, no permitas pasar por esa prueba. Jesús, que tenía el discernimiento de espíritu, él sabía quién estaba detrás, era el maligno, y le dice, apártate de mí, Satanás. Hermanos, imitación demoníaca, porque mire, en cuanto a sanidad divina que hemos hablado, el maligno puede también imitar sanidades, también puede, hermanos, traer enfermedades. Por ejemplo, todo lo que le estoy hablando, usted puede buscar las citas bíblicas, ¿verdad? En el libro de Éxodo encontramos cerca de 10 plagas. ¿Alguien me puede mencionar por lo menos 3 plagas de Egipto, hermanos? Sangre, piojos, ranas, ¿quién más? Plaga de las úlceras, la plaga del ganado. Mire, en cada uno de estas plagas que el Señor, nuestro Dios, envió a Egipto. Oiga, mire, Egipto era una potencia en este momento. Esta era la primera potencia mundial, digámoslo así, ¿verdad? En el mundo conocido, en el mundo antiguo. Pero Dios envió específicamente sobre Faraón y sobre todo su dominio estas plagas. Cuando el Señor, por medio de su siervo Moisés y Aarón, convirtió el agua en sangre, ¿qué hicieron los hechiceros? Hicieron lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor manda a Moisés a la siguiente plaga, que fue la plaga de rana, los hechiceros, los brujos, hicieron lo mismo. Hicieron subir del río ranas, pero nunca las pudieron desaparecer. Viene luego, hermanos, y venía la plaga de piojos, que, hermanos, Aarón con su vara, ¿verdad?, hizo que aquel polvo se convirtiera en piojos. Vinieron los brujos y no pudieron. ¿Sabe por qué no pudieron? Bueno, porque al crear piojos obviamente estaba creando vida, y solamente Dios puede crear vida. Satanás no lo puede hacer. Aunque lo puede tratar de imitar, no lo va a poder hacer. También, hermanos, vemos aquí en estas 10 plagas, y es algo que usted debe aprender personalmente, cuáles son las 10 plagas. Se los podemos preguntar en la vigilia. Hermanos, mire, ¿cuáles son esas plagas? ¿Por qué Satanás lo trató de imitar? ¿Por qué es un imitador? ¿Por qué el enemigo trata de imitar y engañar y seducir? Porque él no desea que usted y yo entremos a la presencia de Dios. El maligno desde la creación ha querido que el hombre no sea estimado por Dios y vaya camino a condenación, así como el destino de él.
El destino de Satanás sabemos que es específicamente el lago de fuego, donde será quitado para siempre. Pero quiere que el ser humano también se vaya con él. Por eso, hermanos, debemos de reconocer la imitación demoníaca. El enemigo también puede crear o dar, sanidad aparente, sanidad aparente. En el libro de Tesalonicenses y en Apocalipsis, hermanos, y en los libros proféticos como Daniel, lo estudiamos en la escatología, vemos cómo el anticristo hará sanidades, hará milagros, hará prodigios, y la gente dirá, este es el Mesías, este es el Cristo que estábamos esperando. ¿Pero por qué? Bueno, a causa de la ignorancia de la verdad que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero a causa del desconocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, el hombre cae en el engaño del maligno. Pero hoy en día también existe eso. A esto, ¿cómo se le llama, hermanos? El negar la fe, el apostatar. Eso se da hoy en día, porque aquí viene lo tercero, lo falso y lo inefectivo. Estoy hablando de la parte humana, estoy hablando de la charlatanería humana, esto literalmente. Se han levantado muchos llamados apóstoles, profetas, aquí y allá, ya solo faltan que sean querubines. Hermanos, de todos se han levantado, usted lo ha visto, ¿verdad? Por todos lados. Y profetizan, así dice el Señor, esto es, así dice el Señor, compre el agua milagrosa, compre aquí y allá, haga esto. Charlatanería humana. No tiene nada que ver con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante de que cuando el Espíritu de Dios está hablando, va a haber, hermanos, algo que ya hemos estudiado, que es que va a glorificar a Dios. Es que va a estar basado en la palabra de Dios. No va a vanagloriarse el hombre, pero sobre todo el Espíritu Santo nos va a dar convicción de que lo que se está haciendo, hablando o enseñando es verdaderamente la palabra de Dios, como la iglesia de Berea en el libro de Hechos, que estudiaba cada vez que se escuchaba el mensaje, estudiaban las escrituras y lo que se estaba diciendo no era palabra humana, sino palabra de Dios. Entonces viene la pregunta, ya vimos estas tres cosas que ya antes lo hemos estudiado y se lo he repetido, ¿cómo podemos separar entonces lo divino de lo que no es de Dios? O sea, lo satánico, lo que es, hermanos, diabólico. Nuevamente, recuerde la cita bíblica. ¿Cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero anteriormente a eso Jesús dice a todos los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, esta palabra no solamente la vamos a leer aquí en la iglesia, en la congregación, sino que debe de estar en nuestro corazón, para que la palabra que hemos estudiado en el momento de la necesidad espiritual, el Espíritu nos va a guiar a esta palabra. Recuerden la tentación que el enemigo le hizo a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, Deuteronomio 8, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Luego le dice, tírate. Y la Biblia le dice, ¿qué le dijo Jesús en esta tentación? Cuando le dice que se arrojara. No tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, Deuteronomio. Y le dice, todos estos reinos te daré. Ay, nuevamente la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. ¿Cómo Jesús utilizó la palabra en el momento oportuno? Porque Él está diciendo algo que Él mismo como ser humano está viviendo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermanos, la separación de lo divino con lo diabólico? Porque lastimosamente en muchas iglesias han entrado, hermanos, cosas que no son agradables de Dios. A veces son brujerías, a veces son cosas de hechicería, de ocultismo, disfrazados, hermanos, como lo hemos estudiado, disfrazados como ángeles de luz. Y no es de acuerdo a la palabra de Dios. La importancia de estudiar esto en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo es porque usted y yo debemos de anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice, Él nos llevará hacia toda verdad y justicia. Él nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó. Leámoslo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Note usted que hoy no he puesto muchas citas bíblicas, esperando que usted vaya captando las citas que les voy mencionando, ¿verdad? ¿Qué cita le acabo de decir, hermano? Amén. Gracias, hermanos. San Juan 16. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y es muy importante que usted y yo pongamos atención. Versículo 13. San Juan 16, 13. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermano?
Amén, gracias. Note lo que dice aquí. Cuando venga el Espíritu de verdad. Jesús en ese momento está hablando cuando venga, porque él aún no había muerto, no había sido glorificado, pero hoy el Espíritu Santo está en su pueblo, en su iglesia. Y aquí dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, él nos guiará a toda la verdad. Es ahí la importancia de que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. Como lo he dicho también muchas veces, de que cuando memoricemos un texto no lo hagamos simplemente intelectualmente, sino que aquí, miren, el corazón que llegue, que penetre a lo profundo y quede ahí guardado, y que en el momento oportuno el Espíritu Santo nos va a recordar cuando usted hable, cuando usted testifique. Mire lo que dice, él los guiará hacia toda verdad. Entonces lo primero es la separación que la Biblia hace, la separación bíblica, porque la base, hermanos, de todo lo que nosotros hacemos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mire, Dios es espíritu, dice San Juan 4, ¿verdad? 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero Jesús le dice, a Dios nadie le vio jamás. Y Dios se lo dice a Moisés en Éxodo 34, porque no hay quien me vea y viva, dice el Señor. Pero mire, Dios está en su trono y también lo llena la tierra, como lo dice Habacuc 2, pero a pesar de que Él lo llena todo, la forma en la que Él nos guía principalmente para que nosotros podamos ejercitar nuestra relación con Él es a través de la palabra de Dios. Como dice nuestra hermana Francisca y muchos, es nuestro manual. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, aunque en algún momento usted lea y no entienda, el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad en ella. Nos va a revelar la palabra de Dios en ella. Nos va a guiar a la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Porque es por esta razón de que se levantan muchos enseñando falsas doctrinas, muchos enseñando cosas que el Señor detesta, que el Señor rechaza, y lo enseñan como que si fuese algo bíblico. Es decir, toman un verso de la palabra de Dios y luego de esto lo tergiversan para poder hacer sus propios caprichos, ¿verdad? Hermanos, muchas enfermedades que los doctores no encuentran cura, les decía la vez pasada, son hechas por demonios. Una puede ser la epilepsia. Otro puede ser, ¿cuál? Por ejemplo, la demencia. Bueno, muchas enfermedades provocadas, y lo mirábamos ahí en los ejemplos bíblicos como los paralíticos, hermanos, como la ceguera, la sordera, también los sordomudos, tantas enfermedades que uno dice, nació así, porque nació en pecado, porque esto y lo otro, pero realmente el enemigo produce muchas enfermedades. Y hermanos, ¿para qué el enemigo produce estas enfermedades? Para engañar al ser humano, porque le dicen luego, aquella vez se lo testificaba, le dicen luego, mira, ve a ver a tal hermano, hasta hermano le dicen, o hermanita, y le dice uno, no, pero es que a brujo no quiero ir. No, él no es brujo, él trabaja blanquito, blanquito. No sé qué más puedan decirle, ¿verdad? Oiga bien lo que le voy a decir para que no se confunda lo que le voy a decir ni piense mal. Yo fui a un centro de brujería, no a buscar, porque no sabían que eran brujos. Yo fui a hacer un trabajo de reparar un portón. Y cuando yo entré a este lugar, lo primero que yo vi, obviamente a la bruja. Qué terror ver a una bruja, aunque ande bien vestida, se nota que es bruja. O el Espíritu Santo me dijo, es bruja, ¿verdad? Pero hermanos, qué horror entrar a esos lugares. No sé cómo la gente no se da cuenta que está siendo engañada. Una cruz por allá invertida. Unas imágenes de no sé para qué tiene unos cabritos ahí de imágenes, cuernudos. Un montón de imágenes y un olor a muerto, hermano. Esa cosa apesta. Esa cosa sí que apesta. No sé cómo la gente no se da cuenta. Bueno, no se da cuenta porque está cegado espiritualmente. Hermanos. Y hermanos, qué horrible es estar ahí. Bueno, claramente el Espíritu nos hace sentir que eso no es algo correcto, ¿verdad? Pero qué horrible estar en ese ambiente donde se sabe que no viene de parte de Dios. Hermanos, el diablo es un imitador, ya lo vimos. El hombre es exhibicionista, le gusta alardear. ¿Se recuerdan en el libro de Hechos a un hechicero llamado Simón, el hechicero, verdad? Este Simón el hechicero le encantaba que la gente dijera, este hombre tiene poder, este hombre es maravilloso, este hombre te va a curar.
hacía brujería, este hombre llamado Simón. Pero cuando ve que viene Pedro, vienen los demás apóstoles y en el nombre de Jesús echan fuera enfermedades, libertan a los endemoniados, levantan a los paralíticos y hasta los muertos resucitan, aquel hombre dijo, yo quiero de ese poder. Y trató de darles dinero para que el Espíritu Santo viniera sobre él. Y Pedro le dice claramente, perezcan tú y tu dinero porque has querido comprar el poder de Dios. Porque esto no se trata de dinero, se trata de un don de Dios para todo aquel que cree. Es la obra del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, de que el hombre es exhibicionista y debemos de separar lo que es humano con lo que es de Dios. Si un hombre está ministrando, ya sea cualquier cosa en cuanto a la vida espiritual, pero no le está dando la gloria a Dios, ahí podemos poner duda. La gloria debe de ser solamente para Dios. Por eso debemos también separar algo muy importante que le he puesto acá, hermanos, a ver si lo puse. Debemos de separar, hermanos, la intervención divina en un momento preciso llamado momento rema, una palabra rema, de lo que es una doctrina bíblica. Siempre en el libro de Hechos, hermanos, vamos a encontrar un caso donde Pablo está predicando en sus viajes misioneros. Usted puede buscar estas citas bíblicas, se las voy a dejar para que usted las busque, ¿verdad? Lea la Biblia. En el libro de Hechos, Pablo está yendo a predicar en sus viajes misioneros y eran tantos los enfermos que desde muy lejos venían para que Pablo orase o pusiese manos sobre los enfermos. Pero como Pablo no podía ir a todas partes, ¿verdad? Entonces muchos dicen que llevaban el manto de los pañuelos, ¿verdad? Nosotros decimos pañuelos, pero en aquel tiempo no existían los pañuelos, era un manto, un trapo. Los trapos de Pablo y se lo llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Por qué permitió Dios eso? Bueno, para que en ese momento el evangelio se estaba expandiendo. Fue un momento rema, un momento específico de Dios para traer salvación y sanidad a las almas. Pero no es una doctrina bíblica. ¿Entiende? No es una doctrina bíblica. ¿Qué es doctrina bíblica? La imposición de manos, el bautismo del Espíritu Santo, el perdón de pecados. Son doctrinas bíblicas. Recuerde de las 10 doctrinas bíblicas fundamentales que usted y yo debemos de manejar. La doctrina de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es la doctrina que estamos estudiando, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina, hermanos, de las últimas cosas, que es la escatología, la doctrina del bautismo. Son doctrinas que están fuertemente y firmemente establecidas en la palabra de Dios. Pero esto que le acabo de narrar fue un momento específico de Dios en ese momento para que, hermanos, pudiesen ser salvos y sanados muchos que estaban lejos. Les voy a poner otro ejemplo, un ejemplo más reciente. Bueno, no tan reciente porque yo no había nacido todavía y quizás, hermanos, muchos de nosotros no. Mire, nosotros aquí en nuestro lugar donde vivimos, en este continente, tenemos la bendición de que hay muchos predicadores de parte de Dios. También hay bastantes charlatanes, ¿verdad? Pero hay bastantes siervos de Dios. Pero si nos vamos al otro lado del mar, allá donde está Asia, donde está Europa, donde está también el país más grande, ¿verdad? Rusia. Ahí, si usted va, no va a ver esta cultura que usted y yo tenemos. Ahí no hay congregaciones como las que tenemos. Ahí se esconden para predicar la palabra de Dios. Ahí son muertos el que dice yo soy hijo de Dios. El que menciona el nombre de Jesús es perseguido hasta decapitarlo. Y eso está todavía hoy en día. Es la persecución de la iglesia. Ahora, en muchas congregaciones, hermanos, esto lo contaba un pastor, a él lo invitaron a predicar, vieron sus enseñanzas, ¿verdad? No sé cómo le llegaron sus enseñanzas, y le dijeron, pastor, venga a enseñarnos a nuestra congregación. Bueno, el pastor llegó, ¿verdad? Y cuando llegó, hermanos, el hermano que lo recibió lo llevó a como un edificio de condominios, algo así, imagínense, el edificio de condominios. Y en ese edificio de condominio, pues llegó, hermanos, se metieron a un cuarto, que era literalmente un cuarto vacío. No había ni sillas, no había camas, no había nada. Solamente un cuartito chiquito. Y llegó el hermano supuestamente 2 horas antes de que el culto comenzara. Imagínense que el culto fuera como en nuestro caso a las 7, él llegó temprano, de las 4 y las 5. Y el hermano que lo llevó, él era el pastor de aquel pequeño rebaño. Y le dice, hermano, ¿y cuándo vamos a ir al templo? Porque el pastor estaba como a nuestro medio acostumbrado, hacía 4 paredes, un templo, un púlpito, sillas, bocinas, equipo de sonido.
Pero el hermano le dice, hermano, esta es la iglesia, esta es la casa de oración. Pero hermano, aquí no hay ni sillas, no hay nada, ni siquiera ventanas, solamente la puerta. Porque el hermano se le olvidaba que él estaba en un país donde el cristianismo es perseguido, el verdadero hijo de Dios es perseguido. Y le dice el hermano, hermano, mi hermano pastor, lo que pasa es de que aquí para reunirnos debemos de escondernos. Debemos de escondernos y los hermanitos vienen desde muy lejos porque aquí no abundan iglesias. A lo mejor hay una iglesia, pero a cientos de kilómetros. Entonces los hermanos que vienen viajan a escondidas durante quizás 2 horas o más para venirse a reunir a este lugar. Ese es un medio espiritual que usted y yo no vivimos, gracias a Dios. Pero miren, en ese ámbito espiritual donde le digo que escasean los siervos de Dios que predican la verdadera palabra de Dios y que escasean las congregaciones, por eso usted y yo debemos de dar gracias a Dios porque tenemos un templo. No debemos de ver de menos la obra de Dios. No debemos de despreciar un culto porque tenemos lo que se llama libertad en el Señor para alabarle. Pero estos hermanos no tienen esa libertad. Entonces, hermanos, un día llegó otro pastor y le dijeron, hermano, al pastor, digamos que se llamaba René el pastor. Hermano, pastor, gracias por la poderosa palabra que nos trajo ayer. Estuvo poderosa esos milagros y sanidades que hubieron de parte de Dios en la primera iglesia donde él estaba predicando, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, le dijo el pastor. Otro hermano se le acercó también y le dice, pastor, gracias por la palabra que nos trajo ayer en nuestra congregación, por estos milagros, estas maravillas, esta palabra necesitábamos. Bueno, el pastor pensando, ¿verdad? Siempre lo mismo, gracias, gloria a Dios. Y se le acercaron cerca de 8 a 10 hermanos. El hermano pues obviamente pensó, bueno, fueron bendecidos los hermanos de la iglesia donde estuve ayer. Pero ¿sabe qué había pasado? El pastor no se había dado cuenta de que estos 8 o 10 hermanos no eran de la misma iglesia, eran 8 a 10 iglesias diferentes. Que el mismo día decían ellos que el pastor había ido a predicar a ese lugar. ¿Cómo fue posible esto, hermano? Que al mismo tiempo, en 8 o 10 iglesias, el mismo pastor estuviera predicando. Nada de cámara, nada de eso. ¿Cómo fue esto posible? Esto fue un mover de Dios. ¿Cómo lo hizo? A lo mejor era un ángel con la apariencia de aquel pastor. Pero mire, de 8 a 10 iglesias recibiendo la misma palabra, llenándose del poder de Dios y recibiendo la unción. Esas son cosas que están sucediendo en este lugar donde las iglesias son perseguidas. Y si el Señor lo hace allá, puede hacer milagros también acá. El Señor puede llenarnos acá, pero ¿qué necesitamos? Conocer la palabra de Dios. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí vamos a quedarnos en esta hora, hermanos, hasta este lugar. Continuamos la próxima semana. Le damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, pero sobre todo amarla, vivirla. Señor, no solamente tener un conocimiento intelectual, un conocimiento, oh Señor, que se nos puede, oh Dios, en un momento perder, sino atesorarlo en el corazón, en lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos, oh Dios, para que esta palabra cada día lleve fruto, y no solamente, oh Dios, en este lugar, sino en todo lugar donde tú